En el experimento de hoy estaremos viendo el experimento 12 referente a los amplificadores con JFET, en este caso Common Source y Common Drain. En esta sección del curso estaremos viendo el laboratorio número 12 referente a amplificadores de señales pequeñas utilizando los JFETs. Así que lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Generalmente es calcular, o en este caso que vamos a simular en OrCAD utilizando nuestro mismo JFET, ¿verdad? Vamos a usar el JFET, el J2N3819, que es el mismo que utilizamos la vez anterior. Por lo tanto, los valores de IDSS, que es la corriente máxima cuando el voltaje de gate a source es cero, pues ahí nos dio como unos 11 miliamperes. Pues esos son los mismos valores que vamos a utilizar en este experimento, ¿no? Y para aquí, para llevar la corriente de drain a cero, colocamos aquí el voltaje negativo de gate a source, y cuando se vaya a cero esa corriente, ¿verdad? En aquella ocasión del experimento anterior fue negativo 2.9 voltios aproximadamente, así que esos mismos valores son los que vamos a utilizar porque es el mismo transistor, ¿verdad? El mismo transistor JFET que vamos a utilizar en este experimento 12. La primera configuración que vamos a ver es la Common Source, donde la señal entra por el gate, sale por el drain, así que Source, Common Source. Y en Common Source es parecido a la configuración Common Emitter del BJT que ya habíamos visto anteriormente. Y eso quiere decir que si yo le inyecto una señal en la entrada, a la salida voy a tener una señal amplificada y desfasada por 180 grados, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que vamos a observar en esta configuración Common Source. Como siempre vamos a medir los valores DC de punto de operación, que en el caso de los JFET, pues ya dijimos que el punto de operación lo define la corriente de drain y el voltaje de gate a source. También se va a calcular el parámetro GM, la transconductancia. Para eso existe esta fórmula, ¿verdad? Y tenemos todas esas variables, la IDSS, el voltaje de gate a source, el voltaje de gate a source de punto de operación, que es el que nos dé, ¿verdad? En, en lo que medimos, que sería este aquí, ¿no? El voltaje de gate a source de Q point sería ese. Con esos valores pues podemos hallar el parámetro GM, la transconductancia, y con la transconductancia podemos calcular, ¿verdad? Con la fórmula de ganancia de voltaje, la ganancia de voltaje teórica. La experimental siempre va a ser el voltaje de salida entre entrada, ¿verdad? Aquí va a haber dos casos, con capacitor del source conectado y sin el capacitor. ¿Qué le pasa a esa ganancia? ¿Se aumenta o si disminuye? ¿No? Y eso es precisamente lo que vamos a observar en esa parte. ¿Qué le pasa a la ganancia cuando le quitamos ese capacitor de bypass en el source? Luego entonces lo que vamos a hacer es añadirle al circuito, al mismo circuito, una resistencia de carga RL, una con valor a 10K, la otra con valor a 1.2K, y observar qué le pasa, ¿verdad? Igual que en el caso anterior a la ganancia, cuando tengo el capacitor del source conectado y cuando se lo desconecto, ¿no? Y lo mismo para una resistencia de carga entonces de 1.2K. Se mide la ganancia y se calcula la ganancia teórica con las fórmulas que vimos anteriormente. Luego pasamos al Common Drain, que sus características son parecidas al Common Collector, en el sentido de cuando le inyectamos una señal a la entrada, a la salida, básicamente voy a obtener una señal parecida a la entrada, porque la ganancia es menor de 1, como con el Common Collector de los BJT. Así que no desfasa y no amplifica. También vamos a medir los valores de punto de operación DC, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, y luego medimos el voltaje de entrada y el voltaje de salida para calcular la ganancia.
Y acá pues entonces las ecuaciones que aplican para calcular el GM, la transconductancia, la ganancia de voltaje, ¿verdad? Cuando aparece la resistencia de RS y cuando le ponemos una resistencia de carga. Que en este próximo es el mismo circuito, pero entonces con la resistencia de carga, a ver qué le pasa a esa ganancia, ¿verdad? Así que la resistencia de carga la vamos a estar variando de 10K y vemos qué pasa con la ganancia, luego 4.7K y luego 1.2K y vemos qué pasa con la ganancia.